Así que, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos a hablar un poquito de qué viene pasando, ¿no? Fue una nueva semana complicada para la economía de Argentina la que acaba de pasar, ¿no? Cuando pensábamos que había terminado la turbulencia financiera, algunas noticias que comenzaron a llegar desde Turquía y otras relacionadas con unos famosos cuadernitos que usábamos de chicos, pero que en este caso develaron un escándalo de corrupción de proporciones siderales, incrementaron la incertidumbre. El miércoles pasado el riesgo país cerró en 610 puntos, su nivel máximo desde junio. Recordemos que junio había sido un mes bastante turbulento. Ahora, este lunes, hace 2 días, cerró en 748 puntos, su máximo de 3 años y medio. El dólar hizo lo mismo, el dólar se mueve bastante parecido al riesgo país en Argentina, o por lo menos lo viene haciendo así en este último lapso, y avanza en lo que va del mes 8,5%. Tras las fuertes tensiones de mayo y junio, el país acudió al Fondo Monetario, acordó un paquete de 50.000 millones de dólares para suavizar el ajuste, pero de una vez por todas comenzarlo, ¿no? Esto a raíz de las dudas que empezaron a surgir en el mundo acerca de la sostenibilidad del programa de Argentina. Y digo de una vez por todas comenzar el ajuste, porque recordemos que este gobierno, que tomó el poder en el medio de una crisis fiscal, o sea, los números fiscales que dejó Cristina eran de crisis, era la famosa bomba de la que se hablaba, ¿sí? Bueno, el gobierno comenzó aumentando el gasto público en jubilaciones y anunciando, textualmente, el plan de obra pública más grande de la historia. ¿Estábamos realmente en capacidad de hacer ese tipo de cosas en medio de lo que ya era una crisis fiscal? Bueno, algo había leído mal este gobierno. Por eso digo que me extraña la poca capacidad autocrítica del ministro de Economía de ayer. Hoy, cuando los mercados internacionales dicen basta, no queda otra que ajustar. Pero ahí está el FMI para que ese ajuste sea algo más suave. O sea, el FMI te da una línea de crédito, te aporta un financiamiento que hace que no todo tenga que pasar por recortar el gasto o eventualmente subir impuestos. Ahora bien, ni siquiera el plan de ajuste, la línea de crédito del fondo y las reformas que se han planteado para el Banco Central calman a unos capitales que hoy salen en masa de los mercados emergentes. Recordemos que hace un tiempo comentábamos acá que el mundo ciertamente había cambiado y hoy las condiciones financieras no son tan generosas como lo eran antes. Ahora, en ese contexto en el que la Fed está subiendo la tasa, en el que la tasa de los bonos norteamericanos sube, en el que el dólar se aprecia en el mundo, hay países más expuestos. Y entre esos países más expuestos se contaban Argentina y Turquía. Éramos de los más expuestos del mundo a estas eventuales nuevas condiciones financieras que efectivamente se han materializado. Ahora la cara visible de esta situación es Turquía, uno de esos países emergentes que eran considerados vulnerables. Allá la situación, te diría, es incluso peor que acá. El dólar en lo que va del año sube 68%, mientras que solo en estos 15 días de agosto, perdón, avanzó 29,8%. Pero ahí además tiene un problema adicional, y es que el presidente turco, Erdogan, enfrenta la situación con un enfoque totalmente heterodoxo. Dice que ir al FMI es renunciar a la soberanía y que la tasa de interés es, cito textual, una herramienta de explotación por la cual los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Por si esto fuera poco, le pidió a los turcos que vendieran su oro y vendieran sus dólares a cambio de liras para ganar la supuesta batalla económica que los intereses internacionales están librando contra el país. Bueno, si a usted le suena esto a un poco de kirchnerismo, no se equivoca porque es la misma línea, ¿no? Así que claramente en ese sentido, por lo menos Argentina no es Turquía. Sin embargo, sí es cierto que la macroeconomía está vulnerable. Seguimos teniendo alta inflación, seguimos teniendo alto déficit fiscal, alto gasto público, necesidades de financiamiento y una economía, digamos, poco competitiva, totalmente burocratizada, regulada y cargada con impuestos. Y es por esto que el dólar vuelve otra vez a la tapa de los diarios. De hecho, me detuve en una simpática imagen que vi en Twitter, en la cuenta de Twitter de EAMEO, unos artistas se podría decir, que hacen imágenes siempre alegóricas a alguna situación de la realidad, diría con una línea un poco progresista, pero siempre desde el humor, con lo cual el humor a veces no tiene bandera política, ¿no? Y esta imagen es
como un papá con dos chicos, ¿no? Solo que el papá, en lugar de tener una cara de una persona, tiene la cara del billete de $1, tiene la cara de George Washington en el billete de $1, mientras que los dos chicos tienen uno la cara de Belgrano, pero esa cara que figura en el billete de 10, y otro la cara de Juan Manuel de Rosas, que figura en el billete de 20 pesos. Esta imagen no solo quiere decir que el dólar llegó a 30 pesos, sino que el dólar nos tiene de hijos, ¿no? Y la verdad es que ahí lo que hay que preguntarse es, ¿por qué el dólar nos tiene de hijos? Y ahí tenemos que ir a la historia monetaria e inflacionaria de la Argentina, ¿no? Argentina cambió 5 signos monetarios. Su primera moneda oficial era el peso moneda nacional. Duró entre 1881 y 1969. La inflación acumulada de ese periodo, la inflación acumulada a partir del 35, que es donde hay estadísticas oficiales, fue de 26.722%. Obviamente llegó un punto que este peso moneda nacional había perdido tanto valor, había que expresar todo en cientos de miles de pesos, que se decidió cambiar la moneda. Así fue como el peso moneda nacional fue reemplazado por el peso ley en 1969, y un peso ley equivalió a 100 pesos moneda nacional. Se le habían sacado los primeros 2 ceros a la moneda argentina. El peso ley tuvo una vida de 13 años, duró 13 años y acumuló una inflación, escuchen bien, superior al 6 millones por ciento. 6 millones por ciento. Un peso ley de 1969 no valía absolutamente nada en 1983, cuando terminó siendo reemplazado por el peso argentino. En ese reemplazo se le sacaron 4 ceros más a la moneda. Después el peso argentino duró pocos años, la inflación se lo volvió a devorar y llegó el plan austral. El austral le sacó otros 3 ceros más a la moneda. Con el austral y el gobierno de Alfonsín tuvimos 2 hiperinflaciones, luego de la cual vino el peso de la convertibilidad, el peso convertible. Se le habían sacado otros 4 ceros a la moneda. En total, la política monetaria argentina le sacó 13 ceros a la moneda y un peso de hoy equivale a 10 billones de pesos moneda nacional, ¿sí? Entonces es obvio que en este contexto de destrucción monetaria, donde el medio de intercambio que tienen los argentinos se derrite como una barra de hielo en el verano día tras día, es obvio que el dólar nos va a tener de hijos. Ahora, ¿por qué destruimos la moneda? Y ahí me vuelvo a un pensador llamado Milton Friedman, que decía que la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y era culpa del Banco Central. Pero después se hacía más preguntas. ¿Y por qué emite el Banco Central? Y emite porque el gobierno tiene necesidades de financiamiento que no quiere cubrir subiendo impuestos. Entonces está buenísimo emitir pesos y acudir a la inflación. Pero se hace otra pregunta, Milton Friedman. ¿Por qué es que el gobierno quiere siempre gastar más de lo que recauda? Y ahí la respuesta está en los votantes. Los que votamos, que le pedimos al Estado que haga cosas que superan ampliamente las posibilidades de recaudación impositiva o de ingresos, y por tanto siempre los gobiernos están gastando por encima de sus posibilidades. Obviamente eso termina en crisis de deuda, inflación, devaluaciones, y en el caso de Argentina, con el dólar teniéndonos soberanamente de hijos, ¿no? Así que, para cerrar, hay que ir a las causas profundas de esta situación. Esto excede a la LEVAC, a los ministros, a los gobiernos de 3 días. Esto es una cuestión estructural. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Hay que repensar el rol del gobierno. ¿Qué le estamos pidiendo? Porque si le pedimos de más, a la larga perdemos todos, como estamos empezando a perder de nuevo en esta nueva crisis financiera y económica que está